Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Cambiaba tremendamente las vidas de la persona, la cambiaba, la transformaba. Cada vez que un ser humano se encontraba con el Señor Jesús durante su ministerio terrenal, era un cambio total, era un cambio desde adentro, desde el espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre natural está muerto en delitos y pecados y Jesucristo es la vida. Él dice en su palabra que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y cuando el Señor Jesús, quien caminaba en su ministerio terrenal con la ayuda, bajo el poder del Espíritu Santo, Él atraía inexorablemente al hombre pecador. En todos estos estudios que hemos tenido, que hemos visto de cómo es que el Señor siempre toma la iniciativa, buscaba a alguien, lo buscó a Mateo, lo buscó al ciego. Por donde iba Él sabía que había una persona que tenía una necesidad específica y el Señor manifestaba su poder. El domingo pasado estudiamos acerca de este joven rico. Él fue a buscar al Señor Jesús. Fue a buscarlo, pero ¿qué? Cargado de su religiosidad, cargado de su intelecto, cargado de su sapiencia, cargado de sus buenas obras. Y él pretendió ganar el cielo en base a buenas obras. Y el Señor le hace ver que no, que él necesitaba de Cristo. Por eso es que al final de ese diálogo acerca de los mandamientos de la ley de Moisés, le dice, sígueme. Y el hombre no pudo seguirlo, porque sencillamente venía con su naturaleza caída, con su naturaleza adánica y sus buenas obras y su mucho dinero, pretendiendo así de esa manera ganar las cosas del Señor. Y es que, querido hermano, querido oyente, que me ves en esta hora, tú no puedes ganar las cosas de Dios en base a tus buenas obras. Tú no lo puedes hacer. Tú necesitas previamente ser convencido por el Espíritu Santo. Necesitas humillarte delante del Señor. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas despojarte de todas esas cosas que tú crees que son grandes, que ocupan el primer lugar en tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de Zaqueo y vamos a ver una historia interesante. El día de ayer publicamos en el canal en YouTube, que es era el recuento de la prédica, pero lo pasamos por un programa que convierte el texto a sonido y salió algo interesante y ya está colgado en el canal y justo habla de lo que vamos a estudiar hoy día en la palabra del Señor Jesucristo. Y el título de nuestra enseñanza bíblica del día de hoy, nuestro estudio bíblico, nuestra reflexión bíblica, nuestro compartir bíblico es Zaqueo, desciende y date prisa. Y vamos a hablar acerca de Zaqueo y nos estamos basando en la Biblia, la palabra del Señor, en la Biblia, la palabra de Dios, nos estamos basando y vamos a ver cómo es que Zaqueo, un hombre que, un hombre de baja estatura, un hombre que no era conocido con una buena fama en su pueblo, sino más bien con una fama deplorable, toda vez que él era un publicano, toda vez que él era un hombre que se estaba prestando para servir a las fuerzas opresoras romanas que en ese instante estaban tomando control de toda Judea y de todas esas regiones allí en el Medio Oriente. Entonces, Zaqueo era un hombre de baja estatura, dice la Biblia, y vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a usar nuestras Biblias en esta ocasión, y vamos a ir al capítulo 19 de Lucas. Ahí le pido por favor que me acompañe con sus Biblias y vamos al capítulo 19. Vamos al capítulo 19, versos del 1 al 10, donde se narra en la Biblia, la palabra de Dios, este interesante
relato bíblico, esta historia bíblica, el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Tome ahí su Biblia y acompáñeme. Lucas capítulo 19, verso del 1 al 10. Y vamos a leer lo que la Biblia nos dice y vamos a ir estudiando entre líneas lo que la palabra del Dios viviente nos cuenta. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño y de baja estatura. Zaqueo era pequeñito. Tenía una estatura que no le permitía a él poder contemplar a aquel Jesús que él estaba escuchando, que estaba pasando por su ciudad. Seguramente que Zaqueo hasta ese momento había escuchado que estaba pasando aquel rabino de Galilea, aquel hombre que venía de Nazaret, un tal Jesús, hijo de un carpintero, porque así se creía en ese tiempo, pero que también muchos le llamaban como el Salvador, como el Cristo. Entonces él quería ver, él quería conocer en persona quién era Jesucristo. Pero Zaqueo no era cualquier individuo. Si bien es cierto, era un bajito, como se dice en Brasil, era un chato, como se dice acá en Perú. Pero él era un publicano. Es decir, era este tipo de personas que servían al Imperio Romano. El Imperio Romano cuando quería cobrar impuestos, lo que hacía era licitaba, ofrecía y decía: ¿quién puede cobrar los impuestos por mí? Se va a ganar ahí una parte de esas cobranzas. Entonces salían algunos judíos, que no eran cualquier judíos, eran hombres preparados, instruidos, leídos, conocían de temas contables, y eran ellos los que decían: sí, yo te voy a servir, Imperio Romano, para cobrar los impuestos, y de ese 100% yo me voy a llevar un porcentaje. Entonces los publicanos eran conocidos como traidores, como unos viles traidores al pueblo judío, porque se servían para cobrar los impuestos, y los impuestos, por eso se llama impuesto, de imponer, eran altos. Y no eran impuestos que venían con categoría: tú eres más pobre. No, eran cuotas de dinero que se exigían a rajatabla a las personas. Y Zaqueo era uno de ellos, como también lo fue Mateo. Pero Zaqueo, con su baja estatura, había logrado escalar dentro de los publicanos y era jefe de los publicanos, como dice acá la Biblia en el versículo 2 del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, imagínense, un hombre que tal vez durante toda su vida tuvo que sufrir la burla de los demás, porque era seguro bajito, ¿no? Chiquitito. Y quién sabe, le decían: mira este chato, ¿qué va a prosperar en la vida este chato? Seguro todo eso, porque cuando las personas son presionadas por su entorno y cuando no está Dios presente, entonces en el alma se empiezan a crear todos esos sentimientos, todas esas heridas en el alma. ¿Por qué me maltratan? ¿Y por qué me llaman esto? ¿Y por qué nací chato? ¿Por qué no soy grande como los demás? ¿Por qué tengo que estar yo siendo relegado y la gente cuando me mira se burla de mí? Todo eso en algunos casos, incluso dicen los estudiosos de la conducta humana, sirven para que la persona se llene también de ese deseo de querer avanzar, de querer seguir adelante, pero al mismo tiempo, como Dios no está presente, se llenan de esas ganas de venganza, ese deseo de sobresalir. Si físicamente tengo una limitación, como dice la sociedad, porque la sociedad te impone estos paradigmas, te impone estos modelos, ¿no? Si no eres muy delgado, entonces estás mal, porque sale en la televisión aquellas mujeres súper delgadas que pasa el viento y se las lleva, y dicen: no, ese es el modelo a seguir, y las chicas quieren ser flacas, delgaditas, porque así ven en la televisión. Según lo que sale en la televisión y lo que este mundo impone, eso es lo que va presionando al ser humano. Hoy te presionan porque si no tienes el último iPhone, el último smartphone, entonces te sientes corto, porque todos en las reuniones sacan los mejores teléfonos. La sociedad va imponiendo estas cosas.
Y eso es en el mundo de hoy, pero ¿cómo habrá sido en el mundo de Zaqueo? Era una persona de baja estatura, entonces era considerado como que no servía mucho para la sociedad. Entonces todo eso seguramente debió cargar a Zaqueo, cargándolo, cargándolo y cargándolo. Pero él no se quedó atrás, sino que aprendió, estudió y se convirtió en jefe de los publicanos. Pero seguramente en ese corazón de publicano también había mucho dolor, mucha angustia. Podía tener todo el dinero a su alcance porque los publicanos lo que hacían cobraban de más, eran ladrones y tenían el desprecio de su gente. La gente los veía y algunos estudiosos de la Biblia y comentaristas dicen que la gente o los apedreaba o los escupía. Y por eso es que el publicano en ocasiones nunca andaba solo, sino que siempre andaba resguardado de soldados romanos. Tenían la protección de un imperio. Pero ¿de qué valía ganarse todo el dinero? ¿De qué valía obtener la fama? Seguramente Zaqueo pensó que teniendo dinero, teniendo la fama, iba a ser aceptado por los demás o se colocaba en un papel superior a los de los demás, en una posición económica, social que lo hacía diferente. Y era cierto, logró esas cosas, pero con el alma destruida, con el alma vacía. Porque el Señor Jesucristo tiene que decir que Él había venido a buscar lo que se había perdido. Es decir, Zaqueo estaba perdido. Podía tener todo el dinero del mundo, pero estaba extraviado. Podía tener todas las relaciones dentro del imperio romano con los demás publicanos y ser jefe, es decir, mandar sobre otros, pero estaba perdido. Podía tener muchísimo dinero, pero su hogar también estaba perdido, porque el Señor Jesucristo tiene que decir que hoy ha venido la salvación a esta casa, también a la casa de Zaqueo. Podía haber mucho dinero y podía Zaqueo entrar a los banquetes y codearse con el publicano de acá y de allá. Pero en la casa estaban los problemas, en la casa estaban las desgracias. Porque el dinero no es todo en la vida. El dinero no soluciona nada. El único que soluciona es Dios. El dinero es simplemente un instrumento. Zaqueo estaba ahí en esa posición que había logrado tal vez en la vida como jefe de los publicanos. Había logrado en términos humanos superar esa limitación de ser de baja estatura. Quiero decirte que a Dios no le importa cómo eres físicamente. Al mundo gobernado por Satanás sí le importa. Y por eso es que el cristiano no debe alinearse a lo que el mundo dice. Por eso es que nosotros vivimos en libertad. Por eso es que nosotros no dependemos de la opinión del mundo con relación a nuestras, características físicas, a nuestra raza, a nuestro color de nuestra piel. Nosotros somos libres en Jesucristo. Zaqueo tenía todo el dinero del mundo, pero no era libre. Porque todo ese dinero y toda esa ganancia y todo querer subir dentro de las posiciones sociales era sencillamente para tratar de apagar esa sed de venganza, tratar de llenar ese vacío existencial. Y esa vida que iba camino al infierno, porque esa es la realidad. Dice la Biblia ahí en Lucas 12, 5, 21. El Señor Jesucristo va a hablar de un hombre que también era avaro, que le gustaba el dinero, que le gustaba guardar, que le gustaba tener y recostarse en el dinero y pensar que el dinero era todo y le daba la seguridad. Miren lo que dice ahí en Lucas capítulo 12, versos 15 al 21. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque de la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Márquelo en su Biblia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Seas creyente o no seas creyente, esto es una ley espiritual. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque puedes tener mucho dinero y sin Dios tienes una vida completamente miserable. Sales a la calle y no tienes la protección de Dios. No tienes el cuidado de Dios. No estás guardado por Dios. Y puedes tener mucho dinero y fallecer. Y cuando uno fallece no se lleva absolutamente nada. Todo se quedó acá.
El problema del hombre viene después de la muerte. La gente cree que está viviendo aquí lo grande, lo eterno, y algunos dicen, no, pero hay que vivir la vida. Dicen, no hay que vivir la vida, pero esto no es vivir la vida estando de espaldas a Dios, repleto de pecados, repleto de miserias humanas. Porque este interín dentro de la existencia de nosotros es simplemente una pequeña porción, porque después de la muerte es lo eternal, lo eterno, lo que no tiene fin. Nosotros hemos nacido para existir por la eternidad. Estamos en este tiempo, en esta dimensión de lo físico, de lo alto, de lo profundo, de lo ancho. Pero hay otra realidad espiritual a la que también nosotros pertenecemos, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Pertenecemos también a la realidad espiritual, donde es así, es eternal. Por eso es que el Señor Jesucristo tiene que decir con claridad aquí en Lucas 12, 15 y 21, tiene que decir que porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, de un hombre que había ganado mucho. Y él pensaba dentro de sí, porque así somos, maquinamos, tenemos ideas, nos proyectamos en el futuro, pero a veces tomamos las decisiones y hacemos los planes, pero Dios no está presente. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Estaba llenecito de dinero, de abundancia, de prosperidad. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Cuánta gente piensa de esta misma manera? Creen que son los bienes los que le dan la seguridad en la vida, los que le dan la seguridad frente a las circunstancias que en ocasiones llegan y vienen de manera como una tempestad y son adversas totalmente. Y nos damos cuenta que como seres humanos no controlamos absolutamente nada. Como seres humanos no podemos manejar las circunstancias. Intentamos controlar los riesgos, hacemos control de daños, pero no podemos controlar las miles de variables que ocurren alrededor de nuestra existencia. Somos seres finitos, somos seres limitados. Este hombre de esta parábola que relata el Señor Jesucristo, pues se sentía seguro por los bienes. Por eso es que pensó y dijo, alma, ¿no? Uy, ahora sí ya puedo descansar. Uy, tremenda cuenta bancaria. He trabajado y he ganado. Fin de año tengo las cuentas repletas. Uy, estoy seguro. Uy, me sale un negocio mañana. Ahí voy a tener un dinerito. Ya estamos seguros. Familia, como dicen en algunos países, gente, estamos seguros. Así piensa el hombre natural. No, me he comprado una nueva casa. Ya, son 4 casas las que tengo. Una más son 5. Me estoy comprando un nuevo carro. Me ha provocado un Jaguar alta gama. Uy, tranquilo, esto es vida. Mucha gente piensa así. Mucha gente cree que la vida está solamente reducida a lo material. Y el Señor sigue relatando y dice la Biblia en el verso 20, pero Dios le dijo en la eternidad, Dios, necio, 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 necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Aleluya, ay, ¿qué me hago? Como dicen acá en el norte del Perú. Esta noche vienen a pedir tu alma, necio. Tú que crees que la seguridad de la vida radica en los bienes materiales. Tú que crees que la seguridad de la vida radica en el dinero. Tú que crees que la seguridad de la vida radica en los cientos de contactos con otras personas. Tú que crees que la seguridad de la vida radica en tu propia sapiencia, en tu propio conocimiento limitado de las cosas. Tú que crees que la seguridad de tu vida radica en que niegas a Dios, niegas la Biblia, no te importa Dios, no te importan las cosas de Dios y las tiras hacia atrás porque tú quieres seguir tus propios caminos, tú quieres seguir tus propios razonamientos, tú quieres seguir tu manera de vivir como tú quieres, a tu manera, como dice un cántico de una mujer que ya no está aquí en esta vida.
Y decía, vivía a mi manera, ¿no? Vivía a mi manera, sí, pero viviste a tu manera. Pero un día de esos Dios te dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche te vienen a decir, hasta aquí llegó tu día. Viene el ángel de la muerte a pedir tu alma. Y ese es un evento que tendremos que enfrentarlo todos, a no ser que el Señor, ahora los creyentes, viene pronto por su iglesia y nos lleve antes de morir. Y ese ángel cochino de la muerte no lo vamos a ver. Pero todo ser humano, aún cristianos, vamos a tener que llegar un día que en el ángel de la muerte va a aparecer. Y pues nosotros estando en Cristo, bueno, aparece, ok, listo, llegó el momento, pero también vienen ángeles de Dios y nos llevan conforme a lo que está relatado ahí en el Evangelio también de Lucas en el capítulo 16. El caso del rico y Lázaro, ¿verdad? Que vinieron ángeles y eso no era una parábola. Eso no era una parábola y se lo llevaron. Lucas 16, versículos del 10 en adelante, ¿no? Y ahí está. Aconteció que murió el mendigo, verso 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. A un creyente lo llevan los ángeles. Me enfrento a la muerte. ¿Vendrá el ángel de la muerte a tocar mi cuerpo físico? Ok, él se dejará de latir el corazón, el cerebro terminará de apagarse y entonces pues vendrán los ángeles y llevarán mi alma. Mi espíritu va con mi Señor y se llevarán mi alma. Vendrá el ángel de Dios y se llevará mi alma. Pero cuando tú no tienes a Cristo Jesús, Dios en la eternidad dice, necio, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Mira, poderoso es esto, hermano. Encierra muchísimas cosas. Todo lo que tú hiciste, todo lo que según tú era la seguridad de tu vida, ¿para quién va a ser? Nadie sabe para quién trabaja uno. Tanto esfuerzo para que venga uno que no conoce ni a Dios, que no sabe ni quién es Dios, y desparrame todo, despilfarre todo. ¿Cuánta gente se ha esforzado en la vida? No quiero tener una empresa y la tienen y esto, pero sin Dios, y ahí avanzan, y ahí coimean, y ahí avanzan, no, y son orgullosos y petulantes, y ya cuando están al borde de la muerte, cuando se creen ya seguros porque han hecho tales y tales cosas, dicen, no, ya, yo soy un grande, de repente desde el cielo dicen, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tú tienes, ¿para quién será? Porque te mueres y viene uno que no sabe nada y despilfarra y destruye todo. Y encima te vas porque viviste de espaldas sin Dios y te vas directo al infierno. Y en el infierno vas a ser consciente de todas tus cosas, te vas a acordar de todo y tus sensaciones van a estar todavía ligadas a tu alma porque tienes sed. Puedes hablar, puedes recordar también. Puedes sentir el calor abrasador. Y sigue diciendo el Señor Jesús, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace tesoro y no es rico para con Dios. Así es. Zaqueo podía tener muchísimo dinero y pretender él que con ese dinero, con la nueva posición social, ahora sí lo iban a respetar. Ya no le iban a decir el chato Zaqueo, ya no le iban a decir el bajito Zaqueo, sino que ahora le el señor Zaqueo, jefe de publicanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pero él estaba perdido, él estaba extraviado, la familia estaba destruida. Y entonces él escucha que está pasando Jesús de Nazaret en Jericó. Y el poderoso y potentísimo Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, juicio y pecado al ser humano, es el que nos atrae a Cristo Jesús, es el que nos invita, Él es el que nos hace ver, mira la desgracia en la que estás, mira tu vida cómo estás, mira cómo van caminando tus hijos, mira cómo vas caminando tú, mira cómo estás tú. Puede ser un Zaqueo viviendo de apariencias, lleno de joyas,
lleno de dinero, pero por dentro las miserias están vivas. Por dentro las miserias se están manifestando. Tú mismo manifiestas las miserias en tu mente. Mira la calidad de tus pensamientos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Piensas solo muerte? ¿Piensas solo desgracias? ¿Piensas solo fracasos? ¿Eres un repleto de pesimismo en el corazón? Ya no te proyectas a la vida, sino que más bien te proyectas a las cuestiones del pasado y te recuerdas y recuerdas y recuerdas y recuerdas y recuerdas y recuerdas y ahí lloras y ahí sufres y ahí revives las emociones del ayer. Vives desapegado a la vida, no te importa ya vivir. Todo eso le pasa al hombre natural, al hombre que vive de espaldas a Dios. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios en Isaías 57, 20 al 21 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad. Así es la vida de un hombre sin Dios, así es la vida de una mujer sin Dios. Es un mar en tempestad. Y lo llevan las olas y hay problemas y el viento sufre y está siempre en el llanto y en el rencor, en las oleadas de ira, en las oleadas de depresión, en las oleadas de muerte queriendo suicidarse, en las oleadas de la enfermedad. Es un mar en tempestad que no puede estarse quieto. Eso lo dice el Señor, Isaías 57, versos 20 al 21, márquenlo en su Biblia. El que no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, su vida es un mar en tempestad, no está quieto, no hay paz, no hay calma en la casa, no hay calma en la vida de la persona. Y como no hay calma, algunos tratan de ver cómo llenar esa inmensa vaciedad espiritual, ese inmenso vacío espiritual. Y algunos lo llenan con trabajo. Oh no, yo me meto al trabajo y estoy dentro del trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas metido ahí. Duermen poco y si salen de ahí dicen: no quiero recordar los problemas, no quiero recordar que no tuve papá, no tuve mamá, no quiero recordar que la esposa me dejó, no quiero recordar que el hijo es un tremendo hijo del diablo o la hija una tremenda descarriada. No. Trabajo y más trabajo. Y ahí están en el trabajo. Y en el trabajo, ahí tratan de avanzar como sea. Ahí engañan a otros y asumen el cargo nuevo. Y ahí van avanzando. Y toda su vida es una tempestad completa. Sus pensamientos son muerte. Lo que ellos hablan siempre llega ese veneno de maldad, de pecado, de desgracia, de pesimismo. ¿Has encontrado con personas así? Lo hay, hoy abunda, a tal punto que el mundo ha inventado ese término tóxico, ¿no? Y hablan de las personas tóxicas. Pero es que todo hombre sin Dios es tóxico. Toda mujer sin Dios es tóxica. Porque su vida, dice la Biblia en Isaías 57, 20, son como un mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que de adentro sus aguas, las aguas interiores, las aguas de su alma, de su espíritu muerto, porque está muerto en delitos y pecados, alejado de Dios. Lo único que sale de ahí es pestilencia, es cieno, es lodo, es basura, es suciedad. Porque el hombre que no tiene a Dios en su corazón vive pestilente, con el alma sucia y el espíritu muerto. Zaqueo podía tener todo el dinero, pero no tenía paz en el corazón. Podía haber escalado ese chato dentro de las sociedades de ese tiempo y codearse con los generales romanos, con los centuriones, codearse incluso con aquellos reyes que habían impuesto los romanos, como Herodes y como otros, las autoridades que habían en ese tiempo, los gobernantes de ese momento. Pero su vida era como una tempestad, como dice el Señor en Isaías 57, 20, 21. No estaba quieto porque no hay paz. Y dice el Señor: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dios lo dice, esto es una ley espiritual. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. No hay paz para el que vive de espaldas a Dios. No hay paz para aquel que rechaza el evangelio de Jesucristo. No hay paz para aquel que vive en el pecado. No hay paz para aquel que vive sometido a su carne. No hay paz para todo aquel que vive alejado de Dios. La Biblia es clara. A mí me asusta ese pasaje bíblico en Isaías 57, 20, 21, porque es una ley espiritual y porque todos aquellos que antes
no conocíamos a Cristo y hoy por su gracia y poder le conocemos. Sabemos muy bien lo que es vivir sin Dios. Es una vida triste, es una vida miserable, es una vida de profundas tinieblas y oscuridad. Ahora, desde la perspectiva de ser hijo de Dios, uno mira en retrospectiva y dice: mira de dónde me sacó el Señor. Por eso es que un creyente alaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, porque sabe de dónde le sacó el Señor, el Cristo glorioso, de dónde le sacó con su mano fuerte y poderosa. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dijo mi Dios lo dijo así: no hay paz para los impíos. Entonces Zaqueo, en medio de esa situación, en su vida como estaba, escucha que está pasando el Cristo glorioso, el Cristo de la gloria. Y el potente y bendito y precioso Espíritu Santo seguramente operando en el corazón de Zaqueo, motivándole y poniéndole el pensamiento: Zaqueo, está pasando aquel que puede cambiar tu vida. Zaqueo, está pasando Cristo Jesús. Está pasando el Mesías. Está pasando aquel que has escuchado que ha resucitado muertos. Está pasando aquel que has escuchado que ha libertado a los cautivos del poder de Satanás. Zaqueo, mira tu vida, mira cómo estás, todo el dinero que tienes, pero tienes odio en el corazón, tienes resentimiento por cómo te maltrataron en tu niñez, tienes unas ganas tremendas de vengarte. Zaqueo, necesitas de Dios, necesitas sacar toda esa tempestad que llevas dentro. Zaqueo, eres un ladrón para tu pueblo. Zaqueo, tú robas con los impuestos, cobras de más. Zaqueo, está pasando el Cristo glorioso que te puede salvar. Zaqueo, acciona. Y Zaqueo, conforme dice Filipenses 12:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dijo: no, yo corro al sicómoro, tengo que verlo al Mesías, tengo que verlo a Cristo Jesús. Él puso el querer como el hacer. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Es el llamado inexorable del Espíritu Santo. Es la potente voz del Espíritu Santo que te dice: hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás llegaste. Es el momento de que mires a tu Salvador. Es el momento de que conozcas al Cristo glorioso de la gloria. Todos hemos vivido ese llamado en un momento, en un día especial, en un instante. Todas las circunstancias se acomodan. Todas las circunstancias se acomodan para escuchar el Evangelio de Cristo. Y entenderlo por primera vez, entendemos quién es Cristo Jesús, y para nosotros una nueva vida se abre delante. El Espíritu Santo regenerando, trabajando en nuestro espíritu, resucitándonos, llevándonos hacia Cristo. Eso es lo que hizo el glorioso Espíritu Santo en Zaqueo. Y Zaqueo no se amilanó ante las circunstancias, no dijo: oh no, yo soy chato, ¿y cómo alcanzaré a ver si soy bajito? No, algo tengo que hacer, tengo que ver a Cristo, tengo que ver al Cristo glorioso, tengo que ver a mi Cristo. Un hombre con toda la opulencia y el dinero no se limitó a eso, botó eso a un costado: lo haré yo. Y se subió al sicómoro, Aquel hombre que estaba entendiendo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Se estaba su vida cambiando de solamente querer mirar a Cristo Jesús. Y se subió y estuvo ahí arriba. Por eso es que, hermanos queridos, ese llamado potente lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, 8, 13 tiene que decir: y cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él estaba diciendo cuando iba a venir, y cuando se manifestó el Señor, el Espíritu Santo en Pentecostés: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa es la labor del Espíritu Santo, el convencimiento. Eso es lo que hizo en Zaqueo. Lo atrajo, lo allegó hacia Dios.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aleluya, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo, que mora en tu espíritu, que mora en mi espíritu. Y si tú no has creído en Cristo Jesús y estás creyendo, ya va a venir y va a morar en ti, o está morando en ti, te está regenerando. Él es el que te motiva, Él es el que te pone el deseo de querer conocer más a Dios, el de querer amarlo, el de querer servirlo, el de no querer pecar, el de tener una vida íntegra, el de tener una vida que realmente bendice a otros, una vida que trasciende a otros, una vida que trasciende los tiempos, una vida que los demás pueden decir, él es creyente, ella es cristiana, mi abuelo era cristiano, mi papá era cristiano, mi tío era creyente, era un hombre de Dios, era una mujer de Dios. Mi tía era una sierva de Dios. Esa es la vida que trasciende con Cristo Jesús. El Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Porque el Espíritu Santo allá en la eternidad, el Padre, el Hijo, cuando ellos hablan, el Espíritu Santo está ahí y Él viene como mensajero, el Paracleto, y lo guía. Y nos da la pauta, nos da la dirección. Hemos visto y seguimos viendo su accionar en nuestra vida en este instante, mientras estamos reunidos y mientras estudiamos lo que la palabra de Dios dice. Él habla, nos habla nuestro espíritu. Estamos 2023 y hemos visto cómo Él ha actuado durante estos últimos años, cómo nos ha tenido ahí. Tienen que confiar en el Señor, tienen que confiar en tu Cristo, tienes que confiar en su palabra. No te doblegues, sigue adelante. No importa si te amenazan, no importa si te dicen te botamos del trabajo, no importa si te dicen no vas a entrar aquí, no interesa, confía, confía, confía. Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué más queremos? El Espíritu Santo. Y dice la Biblia finalmente que el Señor Jesús dice, y procuraba ver quién era Jesús en el verso 2, y no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, Zaqueo, subió al árbol del sicómoro para verle, porque había que pasar por ahí. Él dijo, por acá pasa Cristo. Un hombre precavido dijo, por acá va a pasar. Por acá va a pasar y no me lo pierdo. Por aquí va a pasar y no me lo pierdo, porque el Espíritu Santo seguramente en su interior lo motivaba. Zaqueo, sube ahí, por aquí va a pasar. Y él se subió ahí. Aquel chato, aquel despreciado, aquel que estaba repleto de dinero y con estatus social ahora, pero vacío en el alma y en el espíritu, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, estaba siendo transformado, estaba siendo renacido de nuevo, estaba haciendo una revolución en su espíritu. Quería ver al Mesías. Y corriendo delante subió a ese árbol. Y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, la potente mirada de Cristo, esa mirada que Él nos dio una vez en la eternidad, ¿verdad? En un día cuando nos miró, ese día cuando miramos, cuando entendimos su glorioso evangelio y le pedimos perdón y le dijimos, Señor, sálvanos, limpia mi vida, santifícame, hazme una nueva persona, mi Cristo. Y mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Zaqueo, date prisa, desciende. Tal vez tú estás como Zaqueo en el árbol de tu vida, estás mirando a Dios desde lejitos. Pero el Cristo de la gloria te dice, date prisa, bájate. ¿Qué haces ahí arriba de ese árbol? Ven, bájate. Yo quiero entrar a tu vida. Yo quiero cambiar tu vida y la vida de tu familia. Bájate de ahí, Zaqueo. Desciende rápido. No te quedes más en ese árbol mirando la vida, repleto de odio, de resentimiento, repleto de afanes, repleto de angustias, viviendo de espaldas a Dios. No, este es el momento en el cual yo te miro y te digo, bájate, Zaqueo, date prisa.
baja. Es necesario que yo entre a tu casa. Es necesario que te salve. Es necesario que perdone tus pecados. Es necesario que revolucione toda tu vida y la de tu familia. Zaqueo, baja, date prisa. Y es el mismo mensaje de Dios. El mismo mensaje de Cristo a través de todos los tiempos para todo humano que está perdido. Baja de ese árbol. Date prisa. Desciende, porque es necesario que hoy esté en tu casa. Es necesario que hoy esté en tu vida. Es necesario que te transforme, que te cambie, que te dé una nueva perspectiva en la vida, un nuevo enfoque en la vida. Es necesario que te perdone tus pecados. Es necesario que te cure el alma. Es necesario que te limpie. Zaqueo, ni corto ni perezoso, dijo: hoy mi Cristo llegó, el Galileo, el Señor, el Rabino, el Mesías. Yo me bajo corriendo de este árbol. Sin dudarlo, Zaqueo se bajó. Y dice la Biblia, entonces él descendió a prisa. Él no dijo: ay, no, despacito, no, mañana, no me hablen de Dios, no, cuando esté viejito, no. Él descendió a prisa. Dijo: el Señor me dijo, date prisa, me bajo corriendo. Dejo esa vida atrás, dejo el Zaqueo de antes, dejo esa vida del chato lleno de odio y de rencor y repleto de dinero, pero vacío e impío, lo dejo. Me voy donde Cristo dice que vaya. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Solo un renacido, solo un regenerado oye la voz de Cristo y la obedece. Solo aquel que es tratado por el Espíritu Santo es capaz de entender lo que Dios está diciendo. Es capaz de entender el mensaje de Cristo que te dice: ven a Cristo Jesús, sígueme. Zaqueo entendió la orden de Cristo que le decía: Zaqueo, ven, date prisa, baja de ese árbol. Y corrió porque ya era oveja de Dios. Entendía el mandato de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hermanos, a lo largo de toda la Biblia usted va a ver cómo es la inexorable gracia y soberanía de Dios, el llamado eficaz de Dios. Dios llamándote. Zaqueo, dice la Biblia, ahí en el capítulo 19, verso 5 del Evangelio de Lucas. Verso 7, verso 6. Y entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Estaba recibiendo gozoso al Mesías. Uy, se fue seguramente corriendo a la casa y a los empleados y a todos. Llega el Señor Jesús a mi casa. Preparad todo, preparad la cena. Llegó el Señor Jesús a mi hogar. Preparad todo, seguro a la esposa, a los hijos. Vamos, cámbiense, vístanse los mejores vestidos. Vístanse bien, adornen la casa, limpien la mesa. Todo lo tienen que tener limpio. Está llegando Cristo Jesús a mi hogar. A los empleados seguramente, y todos dirían: pero ¿qué le pasó al señor Zaqueo? De repente ahora está más bondadoso, de repente ahora está lleno de alegría, algo le pasó, un nuevo brío hay en su rostro. ¿Qué le sucedió a Zaqueo? Había tenido un encuentro con Cristo que le dijo: Zaqueo, bájate de una buena vez de ese árbol, que quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu vida. Pero nunca faltan aquellos que murmuran. Nunca falta aquellos que no entienden lo que ha pasado en la vida de un hombre pecador que ha salido de las tinieblas y ahora está en la luz de Cristo. Dice la Biblia que en el versículo 7 del capítulo 19, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente, los religiosos de siempre, esos que dicen: no, pero si tenemos nuestra religión. Cuestionaban al Señor Jesús porque iba a llegar a la casa de un pecador, de un publicano, a la casa de aquel que algunos llamaban como maldito, el maldito Zaqueo. Pero este maldito Zaqueo ya era ayer, porque ahora era el bendito Zaqueo que estaba recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no solamente él, sino toda su casa. Y dice la Biblia en el verso 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, se dirige al Señor Jesús: he aquí, Señor. Mire cómo ahora le llama: he aquí, Señor, he aquí mi Cristo. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Se había despegado del amor al dinero, dijo: Señor,
tú me salvaste. He aquí la mitad de mi dinero, la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, claro, porque había sido ladrón, Zaqueo, he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado la restitución. Oh, mire, esta es una vida cambiada, transformada. Esta es una vida que ha sido perdonada. Esta es una vida que ha salido de las tinieblas a la luz admirable. Esta es una vida que ha sido regenerada. Una nueva vida, un nuevo nacimiento experimentaba Zaqueo en su vida. Quería devolver lo que había robado y lo quería devolver 4 veces. Entendió que el dinero no era la seguridad. Entendió que no era la fama, que no era el roce social lo que a él le daba la seguridad. Entendió que no podía vivir todo el tiempo tal vez resentido con los demás. Había llegado Cristo a su vida. Y él dirigiéndose le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y Jesús tiene que decir: hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya. No solamente era Zaqueo el bendecido. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación de esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús, dice la Biblia, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me pregunto, ¿entiendes eso? Cristo Jesús vino a buscar. Él estaba buscando y vino a salvar. Zaqueo estuvo perdido hasta antes de ese encuentro glorioso con Cristo. Hasta antes de experimentar toda esa regeneración en su espíritu, esa motivación potentísima del Espíritu Santo que lo llevó a subirse a ese árbol. El Señor lo buscó, lo encontró y lo salvó. Y dice que hoy ha llegado salvación a esta casa por cuanto él, este hombre, Zaqueo, era un hijo de Abraham. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez en este instante tú entiendes en tu espíritu que necesitas de Dios. Y es el Espíritu Santo hablando a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, motivándote a que tú le entregues tu vida a Él. Necesitas de Dios, necesitas de Cristo, necesitas de su amor, necesitas de que tú bajes de ese árbol en el que estás. Tal vez años. Sabes quién es Dios, pero no te atreves a bajar del sicómoro. Has escuchado quién es Cristo, has escuchado del Evangelio, has escuchado por ahí que hay unas personas que dicen que Cristo les cambió la vida. Has escuchado de algunos que dicen: no, Cristo me sanó, pero más que me sanó, me libertó del pecado y de la condenación eterna, porque en eso consiste el Evangelio, de que hayamos sido rescatados del infierno. Todo lo demás, sanidad y todas las demás cosas son secundarias y todas vienen por añadidura. Pero lo principal es exaltar al Salvador. Tal vez tú necesitas de Cristo. Pero en esta mañana, en esta hora, el Señor ha hablado a tu corazón y te dice: no sé cómo te llames, tal vez te llames Roberto, Martín, Carlos, Juana, Francisca, no sé cómo te llames. Pero te dice: oye, baja del árbol. Hoy quiero
estar contigo en tu casa. Hoy quiero estar contigo en tu vida, en tu familia. Desciende de ese árbol en el que estás. Desciende de una buena vez y date prisa. Es ahora, es en este momento, es en este instante. No esperes más. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Si en tu corazón hay fe y crees que Él te puede cambiar, crees que Él te puede libertar de tu propia naturaleza, de tu propia condición humana, entonces es porque Dios ha tocado tu vida, tu corazón, tu mente, te ha renacido, te ha regenerado. Y ahora ves a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Vamos a orar agradecidos al Señor por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.